Javier Álvarez, ¿verdad? Asentí, sorprendido. Era un lunes cualquiera en el trabajo. Estaba en la oficina de correos del barrio recogiendo un paquete cuando el empleado me entregó, además del sobre de Amazon que esperaba, otro mucho más pequeño, lacrado, con mi nombre manuscrito en la parte delantera. No tenía remitente. Pensé que era una invitación o tal vez alguna broma de algún compañero. Pero cuando lo abrí, me tembló la mano. Dentro había una nota simple, escrita a mano. Tu mujer no duerme sola cuando dice que trabaja hasta tarde. Si quieres pruebas, ven a este lugar mañana a las 19. No vengas con ella. Un amigo. El lugar estaba marcado con coordenadas GPS escritas a bolígrafo. Y lo peor no era la nota en sí. Era el hecho de que reconocí la letra. No era de un desconocido. Era la letra de alguien a quien había visto escribir muchas veces, pero que no quería creer que fuese capaz de hacer algo así. Por un segundo, pensé que era un error. Que tal vez el cartero se había equivocado. Que ese Javier Álvarez no era yo. Pero el sobre tenía mi dirección exacta. No había error. Volví a casa con el corazón en la garganta. Claudia, mi esposa, me recibió con un beso distraído, como siempre. Nada parecía fuera de lugar. Estaba preparando la cena, el vino ya servido. Pero había algo en su mirada, como si ya supiera que algo se avecinaba. No dije nada. No todavía. Guardé la nota en el cajón de mi escritorio y pasé la velada como si no supiera nada. Pero esa noche apenas dormí. Me repetía la nota en la cabeza como una maldición. Tu mujer no duerme sola cuando dice que trabaja hasta tarde. Cada palabra era un puñal. Y lo más jodido era que, una parte de mí ya lo sabía. El martes salí del trabajo media hora antes, inventándome una reunión médica para justificar mi ausencia. No soy de mentir, pero esta vez no me tembló el pulso. Tomé un taxi y marqué las coordenadas en el GPS del móvil, observando cómo la ciudad se convertía en una mezcla borrosa de edificios, tiendas y peatones con prisa. Me bajé en una calle que no conocía bien, a unos 20 minutos de casa. Era una zona residencial de chalets antiguos, tranquila, casi vacía a esa hora. No había bares, ni comercios abiertos, solo casas cerradas y alguna persiana a medio bajar. La dirección exacta llevaba a un coche aparcado en batería, con las ventanillas subidas y alguien dentro. El cristal estaba algo empañado. Me acerqué con precaución, sin saber exactamente qué esperaba. El tipo bajó la ventanilla lentamente. Tendría unos 50, gafas de sol, barba de 3 días. Vestía de forma informal, con una chaqueta vaquera y una bufanda, a pesar del calor. ¿Eres tú?, preguntó sin saludar. ¿Javier? Sí, contesté. ¿Quién eres? Eso da igual. No me pagues, no te voy a pedir dinero. Solo míralo, dijo, y me entregó una carpeta gris. La carpeta tenía fotos, impresas, nada digital. Imágenes tomadas desde lejos, algunas desde un coche, otras desde un edificio frente a una cafetería. En casi todas salía Claudia. En algunas estaba sola, otras con un hombre. No era nadie que conociera. Alto, moreno, bastante más joven que ella, con barba arreglada y chaquetas caras. En una estaban saliendo de un coche juntos, en otra entraban a un portal. Había otra más, en una terraza, donde ella le tocaba la cara mientras él se reía. No era un saludo entre colegas, eso lo supe al instante. No hacía falta que me explicaran nada. Me dolieron los dedos de tanto apretar las fotos, y sin pensarlo las volví a meter en la carpeta. Cerré los ojos unos segundos. Sentí como algo se movía en mi pecho, una mezcla entre náusea y rabia, como si mi cuerpo quisiera hacer algo pero no supiera el qué. ¿Quién es él? No lo sé.
Lo encontré por casualidad. Me dedico a seguir a otra persona en ese edificio y vi a tu mujer varias veces. Me sonó raro que siempre llegara al mismo sitio y se fuera sola más tarde. Pensé que debía saberlo. ¿Por qué? Porque a mí me jodieron igual. Y nadie me avisó. Volví a casa andando. Casi 40 minutos de trayecto, pero necesitaba aire. No quería pensar, pero mi cabeza no paraba. Claudia había salido con ese tipo varias veces, eso era obvio. Tenían una rutina, un lugar, gestos que se repetían. Nada improvisado. Llevaban tiempo viéndose. No parecía una aventura esporádica, y eso me dolía aún más. Recordé las veces que dijo que tenía una reunión con su jefe. Las noches que volvía cansada y no quería hablar. Los fines de semana en los que parecía distraída, y yo pensaba que era el estrés. Me sentí idiota, como si me hubieran estado hablando en otro idioma todo este tiempo y yo solo asentía, sin entender nada. Claudia estaba en casa cuando llegué. Preparaba la cena, con la radio de fondo y el olor a pollo al ajillo llenando la cocina. Me saludó con un beso en la mejilla, como siempre. Nada en su cara delataba nada. Ni un rastro de culpa, ni una mirada esquiva. Hablaba como si no pasara nada, contándome que Marta, su compañera, estaba de baja y que esta semana le tocaba cubrir más horas. Yo asentía, servía los platos, ponía la mesa. Por dentro no era yo. Sentía que todo estaba desconectado, como si el cuerpo actuara solo y mi cabeza flotara a unos metros de distancia. Durante la cena le pregunté cosas sueltas, sobre el trabajo, sobre los niños, sin realmente escuchar las respuestas. Ella hablaba, gesticulaba, sonreía en ciertos momentos. Yo solo observaba, memorizando cada gesto como si necesitara convencerme de que esa mujer era la misma de las fotos, la misma que hasta hace unas horas yo creía conocer. ¿Todo bien?, me preguntó al notar mi silencio. Sí, cansado, respondí. Dormimos en la misma cama esa noche. No me tocó. No la toqué. Me acosté de lado, dándole la espalda, mirando la pared, con la carpeta dentro del cajón de la mesilla. No pegué ojo. Podía sentir su respiración detrás de mí, lenta y tranquila. Quise despertarla, decirle lo que sabía, gritarle en la cara lo que era. Pero no lo hice. Me faltaba algo, una pieza más, o tal vez el valor. Tenía pruebas, sí, pero no entendía el porqué. ¿Qué buscaba en ese tipo? ¿Qué le faltaba en nuestra vida para acabar así? Y sobre todo, ¿qué carajo hacía yo aún compartiendo cama con ella como si nada? Al día siguiente fui a trabajar como siempre, pero no hice nada. Solo abría y cerraba documentos, atendía llamadas con respuestas automáticas, fingiendo que todo estaba bien. Cuando volví a casa por la tarde, ya tenía un plan. No era una venganza aún, ni siquiera un castigo. Era solo el primer paso, descubrirlo todo. Enterarme de quién era ese hombre, desde cuando estaba con él, qué clase de vida paralela tenía Claudia cuando decía que estaba trabajando. No iba a enfrentarse aún a mi rabia. No todavía. Pero lo haría. Y cuando llegara ese momento, no iba a ser un simple reproche ni una escena dramática. Iba a doler. Mucho más de lo que ella esperaba. Era jueves cuando decidí seguirla. Salió de casa con su bolso grande y una carpeta en la mano, vestida con un pantalón de vestir oscuro y una blusa azul clara que le había regalado yo en su cumpleaños. Se despidió con un beso en la mejilla y un no me esperes despierto, hoy salgo tarde, sin mirarme a los ojos. Fingí normalidad, asentí y cerré la puerta tras ella. 10 minutos después, salí también. No llevé coche, usé el metro. Sabía que iría a la clínica, su supuesta primera parada, así que me bajé una estación antes y caminé desde la parte trasera del edificio,
buscando un lugar donde observar sin ser visto. Entró sola por la entrada principal, saludando a la recepcionista con una sonrisa. Se detuvo unos segundos en la recepción y luego se dirigió a su despacho en la planta baja, como siempre. Esperé 40 minutos, sin moverme, con el móvil en silencio y los ojos puestos en la puerta. Cuando salió, ya no llevaba la carpeta. Habló un momento con un tipo más mayor, calvo, con bata blanca, y luego se fue por la misma puerta por la que había entrado. Caminé detrás, manteniendo la distancia, cuidando que no me viera reflejado en escaparates o cristales. Avanzó 2 manzanas, giró por una calle poco transitada y se detuvo frente a una cafetería. Lo vi salir del local antes de que ella entrara. Él ya la esperaba, sentado en una mesa de la terraza, revisando su móvil. Cuando la vio, sonrió de esa manera relajada que se reserva para alguien con quien uno se siente cómodo. Ella se inclinó y lo besó en la mejilla, luego se sentó frente a él, riéndose por algo que él dijo. No tenían prisa. Pedían, hablaban, se miraban mucho a los ojos. Cada tanto, él le tocaba la mano o el brazo. Ella no lo evitaba. No fue una conversación rápida o superficial. Había complicidad, de la que no necesita palabras. Estuvieron allí casi 1 hora. Después, se levantaron juntos, caminaron hacia el metro, y se subieron a la misma línea. No me acerqué, pero lo seguí hasta una estación en la zona norte de Madrid, residencial, cara. Salieron y caminaron unos minutos hasta llegar a un edificio con portero automático. Él marcó un código y entraron. No fue su primera vez allí. No preguntó cuál piso era, no esperaron a nadie. Él sabía el camino, y ella también. Esperé fuera casi 2 horas. Podría haberme ido antes, pero algo dentro de mí no lo permitía. No fue curiosidad, era necesidad. La de saber, con absoluta certeza, que no había margen de duda. Cuando bajaron, ella iba con el pelo recogido de forma distinta. Él la acompañó hasta la esquina, la besó en la frente y se separaron. Ella tomó un taxi. Yo esperé unos minutos y luego también me fui. No podía volver a casa detrás de ella. No así. Me bajé cerca del Retiro, caminé por calles que conocía de memoria y me senté en una terraza cualquiera, pidiendo una cerveza que no quería tomar. Pensé en todo lo que había visto, en cómo encajaba con lo que venía sintiendo hacía semanas, en las veces que me había dicho que estaba agotada o que no tenía ganas de hablar. No era por el trabajo, ni por el estrés. Era por él. Por el otro. Un tipo al que no conocía, que probablemente no sabía nada de mí, de mis hijos, de nuestras cenas familiares, de los viajes a Valencia, de las noches en las que Claudia decía que me quería y se acurrucaba contra mí. Para él, ella era otra cosa. Una mujer libre, sin cargas, sin historias, sin un pasado que compartíamos desde la universidad. Ella había separado su vida en 2, y yo solo vivía en una mitad. Cuando volví a casa, Claudia ya estaba en pijama, viendo una serie en el salón. Me preguntó si me había costado volver del trabajo, que había mucho tráfico. Le dije que sí, que había sido una tarde larga. Me ofreció un poco de arroz que había quedado del almuerzo. Comí en silencio, sin ganas, con la televisión de fondo haciendo ruido. No quise mirarla, no quería verla fingiendo. Me dijo que se iba a la cama temprano, que le dolía la cabeza. Contesté con un vale seco. Subió sin más, dejando el plato en el fregadero. Escuché el agua del baño, los pasos suaves sobre la tarima, el cerrar de la puerta. Esperé 1 hora más en el salón, mirando el reloj sin saber por qué. Cuando subí, ya dormía. O fingía hacerlo. Me metí en la cama sin hacer ruido. Apagué la luz y me quedé despierto mucho rato, con los ojos abiertos en la oscuridad. No planeé la confrontación al día siguiente. Fue algo instintivo.
Me levanté antes que ella, preparé café, abrí la carpeta con las fotos, y las dejé sobre la mesa del comedor. Cuando bajó, en bata, con el pelo recogido y la cara aún hinchada por el sueño, se detuvo en seco al ver las imágenes. No dijo nada al principio. Solo se quedó mirando las fotos como si no entendiera lo que eran. Luego levantó la vista, y me miró fijamente. ¿Esto qué es? No preguntes estupideces, le dije. Sabes perfectamente lo que es. No tienes derecho a seguirme. Tú no tenías derecho a follarte a otro mientras me dabas besos por las mañanas. Así que vamos a ahorrarnos el teatro. No gritamos. No lloró. Se quedó de pie, sin moverse. Yo tampoco me levanté. Estuve varios minutos sin decir nada más. Ella tampoco. El silencio fue más violento que cualquier insulto. Finalmente, se dio la vuelta, subió las escaleras y se encerró en el baño. No fui detrás. No me importaba lo que tuviera que decir. No en ese momento. Yo ya había visto suficiente. Y ahora me tocaba decidir qué iba a hacer con todo eso. Porque esto no iba a terminar con una conversación civilizada. Esto iba a doler. Y esta vez, el que iba a elegir cómo y cuándo, era yo. Pasaron 2 días sin que habláramos del tema. En casa todo era mecánico. Nos cruzábamos en el pasillo como si fuéramos desconocidos que compartían espacio por obligación. Ella intentaba comportarse de forma normal, cocinaba, ponía música en el salón, hacía comentarios sobre el clima, como si eso sirviera de puente para borrar lo ocurrido. Yo no respondía, no le dirigía más palabras de las necesarias. Los niños, afortunadamente, estaban con sus abuelos ese fin de semana, así que no había necesidad de fingir. La tensión era densa y constante, y yo ya había empezado a preparar lo que venía. Había llamado a un abogado amigo mío el mismo día que la enfrenté con las fotos. Le expliqué la situación sin adornos, le dije que quería una separación inmediata, pero sin alertarla todavía. Le pedí tiempo para preparar el terreno y, sobre todo, para decidir cómo iba a devolver el golpe. No estaba buscando justicia, ni tampoco paz. Quería que le doliera, no físicamente, pero sí donde ella menos lo esperaba. En su reputación, en su imagen, en todo eso que ella cuidaba tanto de puertas para afuera. Claudia siempre había vivido para aparentar. Le encantaba hablar de su familia feliz, de su pareja estable, de las cenas que organizábamos, de las vacaciones que mostraba en redes sociales. Para ella, lo que los demás pensaban era más importante que lo que realmente pasaba en casa. El viernes por la tarde, fui a buscar a los niños al tren. Habían pasado una semana con sus abuelos en Valladolid y volvían con regalos, ropa sucia y 1000 historias que contar. Claudia insistió en acompañarme, pero le dije que no hacía falta. No quería verla actuando delante de ellos como si todo estuviera bien. En el camino de vuelta, los niños no paraban de hablar. Yo asentía, reía cuando tocaba, pero mi cabeza estaba en otra parte. No quería arruinarles el fin de semana, pero tampoco iba a seguir fingiendo eternamente. Al llegar, ella los recibió en la puerta con los brazos abiertos, besos, abrazos, y una alegría forzada que me revolvió el estómago. Preparó su plato favorito para cenar y les propuso ver una película en el salón, como hacíamos antes. Yo me encerré en el despacho. A las 11:30, cuando los niños ya dormían, entró sin tocar. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas, con esa calma que a veces usaba para controlar una situación. Me miró fijo, esperando que yo iniciara el diálogo. ¿Vas a quedarte así todo el tiempo? No respondí. ¿No vas a decir nada más? ¿No quieres hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo fingiste una vida conmigo mientras te metías en la cama con otro? No es tan simple. Para mí lo es. No estoy interesado en tus matices.
No me fui con él por sexo, si es lo que crees. No es solo eso. Me sentía vacía. Estábamos mal desde hace años. Entonces haber pedido el divorcio. Pero preferiste tenerlo todo. La estabilidad aquí y la emoción fuera. Qué conveniente. No sabes lo que ha sido vivir contigo. Frío, distante, obsesionado con el control. ¿Control? Yo me pasé años cediendo para que tú hicieras lo que quisieras. Elegiste la casa, el colegio de los niños, el destino de vacaciones, incluso el sofá. Y ahora me vienes con que soy controlador. Nunca te importó cómo me sentía. Tú tampoco preguntaste nunca cómo estaba yo. Se hizo un silencio largo. Ella bajó la mirada. La rabia me quemaba la garganta, pero me contuve. Le lancé el sobre que había preparado con los papeles del divorcio. Léelo. No quiero discutir más. Ya no hay nada que arreglar. No te voy a echar de casa ahora, no delante de los niños. Pero esto va a avanzar, y rápido. Ya informé a un abogado, él se pondrá en contacto contigo. Quiero que este proceso sea limpio, pero no esperes ningún gesto amable. Te comportaste como una cobarde. No voy a protegerte de las consecuencias. ¿Consecuencias? Sí. Todo esto saldrá a la luz. Lo sabrán tus padres, tus hermanos, tus amigas y tus compañeras de la clínica. Ya no vas a poder hablar de tu familia feliz sin que alguien te mire sabiendo la verdad. Eso es una amenaza. Es un aviso. No pienso cargar con tu vergüenza. Me pasé años siendo el esposo ejemplar mientras tú jugabas a tenerlo todo. Se acabó. Ella no dijo nada más. Salió del despacho con el sobre en la mano y la espalda recta. No era la primera vez que la veía mantener la compostura, pero sí la primera que esa frialdad no me afectaba. Me importaba una mierda cómo lo procesara. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente me levanté temprano, hice el desayuno para los niños y me fui con ellos al parque. Ella no bajó. No mandó mensajes. No llamó. No hizo nada. Lo entendí como una aceptación silenciosa de que la guerra había comenzado. Y esta vez, no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No me tomó más de una semana ejecutar todo lo que había planeado. No era una venganza improvisada ni movida por rabia momentánea, era algo pensado con precisión. Sabía lo que Claudia valoraba, conocía bien sus puntos débiles, y eso me daba ventaja. Lo primero que hice fue imprimir copias de las fotos que me había dado el tipo del coche. Las seleccioné con cuidado, evitando las que pudieran perjudicar a terceros o ser demasiado explícitas. Las guardé en sobres neutros, sin remitente, y los envié por correo certificado a 3 personas, su madre, su jefe directo en la clínica, y su mejor amiga, esa que siempre decía que envidiaba nuestro matrimonio modelo. No escribí notas ni añadí comentarios. No necesitaba explicar nada. Las imágenes hablaban por sí solas. A los 2 días, su madre la llamó en plena cena. Yo estaba sentado con los niños, sirviendo sopa, cuando escuché cómo la voz de Claudia se elevaba, primero en negación, luego en nerviosismo. No gritaba, pero estaba fuera de control. Se fue al pasillo con el móvil en la mano, y la conversación duró más de 15 minutos. Cuando volvió, su cara estaba completamente blanca. Se sentó a la mesa sin decir palabra. Los niños no entendieron nada. Yo seguí como si no hubiera pasado nada, preguntando por el colegio, haciendo chistes tontos sobre el profesor de matemáticas de nuestro hijo menor, y fingiendo que no había una bomba a punto de estallar. Al día siguiente, cuando los niños estaban en clase, intentó hablar conmigo. Se plantó en la cocina con una actitud entre desesperada y agresiva, como si no supiera cuál versión suya usar para obtener lo que quería. ¿Fuiste tú? Depende.
¿De qué estás hablando? No te hagas el idiota. Las fotos. Mi madre está destrozada, mi jefe me ha citado para una reunión y Carmen no me coge el teléfono. ¿Qué has hecho? He contado la verdad. Algo que tú no tuviste el valor de hacer. Eso no te corresponde. No tenías derecho. No tenías derecho tú a engañarme durante meses y fingir cada día que todo estaba bien. No me pidas ahora respeto por tu imagen. Si te importaba tanto lo que pensaran de ti, haber actuado en consecuencia. ¿Qué más planeas hacer? ¿Vas a decirle a los niños también? Todavía no. Pero lo haré. No pienso permitir que crezcan creyendo que su padre fue el que arruinó la familia. No entiendes lo que estás haciendo. Me estás destruyendo. Tú sola te destruiste. Yo solo levanté el telón. La reunión en la clínica fue 2 días después. Volvió a casa más temprano de lo habitual, con el abrigo arrugado en el brazo y cara de haber llorado. No me dijo nada. Se encerró en la habitación. Me enteré por un conocido que le habían suspendido temporalmente mientras se investigaba la pérdida de confianza institucional y que no sería fácil recuperar su puesto. La clínica tenía políticas claras sobre relaciones extralaborales, sobre todo si afectaban la imagen de la empresa. Claudia había construido una reputación basada en estabilidad y ética, y eso se había ido al carajo en cuestión de horas. Y no sentí nada. Ninguna culpa. Ningún remordimiento. Solo alivio. Una noche después, cuando los niños ya dormían, me llamó desde la habitación. Entré. Estaba sentada en el borde de la cama, con las manos en las rodillas y el sobre del divorcio abierto frente a ella. ¿Esto va a ser así de frío? Sí. Es lo mínimo. ¿Ni siquiera vamos a hablarlo? ¿Hablar qué? ¿Quieres que te escuche mientras inventas excusas o lloras para que te perdone? No es tan simple, Javier. Claro que lo es. Engañaste, mentiste y ahora pagas las consecuencias. Yo no tengo nada más que discutir contigo. Te doy un plazo para salir de la casa. Puedes quedarte aquí un par de semanas más, hasta que encuentres algo. Después te vas. No me importa a dónde, pero te vas. ¿Y los niños? Lo hablaremos con un mediador. Pero te aviso ya, no pienso quedarme en segundo plano. No pienso permitir que les metas ideas en la cabeza ni que los uses para manipular la situación. No te voy a quitar a los niños. Mejor. Porque si lo intentas, no te va a gustar el resultado. No respondió. Bajó la mirada, volvió a meter los papeles en el sobre y asintió despacio. Se notaba que no esperaba ese nivel de dureza por mi parte. Quizás pensó que me rompería. Que me dejaría manipular como otras veces, con alguna historia triste o apelando a los recuerdos. Pero ya no tenía ese poder. Lo había perdido todo desde el momento en que decidió acostarse con otro y seguir compartiendo cama conmigo sin pestañear. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Al día siguiente, me levanté temprano, hice café, preparé desayuno para los niños, y salí a trabajar sin decirle una palabra. Ella estaba en la cocina, sola, mirando su taza como si no supiera qué hacer con ella. Y por primera vez en años, no me dio ninguna lástima. 2 semanas después de la conversación final, Claudia se fue del piso con una maleta grande, una bolsa de deporte y una caja de cartón mal cerrada con libros y papeles. No me avisó con antelación ni me pidió ayuda para cargar nada, simplemente esperó a que yo saliera por la mañana y cuando volví, ya no estaba. Había dejado las llaves sobre la mesa del comedor, junto a una nota escrita a mano que no decía mucho más que no sé cómo hemos llegado a esto, pero espero que al menos podamos seguir siendo buenos padres. No respondí. No hacía falta. Ya no había nada que aclarar. Esa misma noche, los niños me preguntaron por ella.
Les dije que se había ido a vivir a otro sitio y que pronto hablaríamos los tres para explicarles bien la situación. No me presionaron con preguntas, pero su incomodidad era evidente. El pequeño se encerró en su habitación, la mayor se puso a ver una película sin hablar más del tema. Yo me senté en el sofá del salón, con la casa en silencio, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo distinto, no alivio, no rabia, no tristeza, sino una especie de aceptación. No era felicidad, pero se le parecía en estructura. Por fin todo había terminado. Al día siguiente, la llamé. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba cerrar el último asunto pendiente, los niños. Me respondió al segundo tono, como si hubiera estado esperando esa llamada todo el día. Le pedí que nos viéramos en un lugar neutral, un café cerca del colegio, sin los niños. Aceptó sin discutir. Quedamos a las 5. Llegó puntual. Se sentó frente a mí, sin maquillaje, con el pelo recogido y cara de no haber dormido bien en días. No hizo falta rodeos. Hay que hablar con ellos, dije sin rodeos. Juntos. Que vean que al menos en eso estamos de acuerdo. Sí, claro. Cuando quieras. ¿Dónde estás viviendo? Con una amiga. Me está dejando el cuarto de su hija, que ahora estudia fuera. ¿Y el trabajo? Me han suspendido indefinidamente. Dicen que están revisando todo, pero no soy idiota. Sé que no me van a renovar. Bueno, ese ya no es mi problema. Lo sé. Solo lo digo porque, no sé, quizás pienses que no estoy haciendo nada, pero estoy intentando resolverlo todo sin molestar. No me interesa. Lo único que me importa ahora es que los niños sufran lo menos posible. No les he dicho nada. Solo que me fui por un tiempo. No sé cómo hacerlo. Lo haremos juntos. Este sábado por la mañana. En casa. Les diremos lo que hay, sin detalles innecesarios, sin acusaciones, pero sin mentir. Vale. ¿Y luego? Luego decidiremos cómo repartimos el tiempo con ellos. Tendrás tus días, tus fines de semana. No pienso impedir que los veas. Gracias. No lo hago por ti. Lo hago por ellos. Se quedó callada un rato, jugando con la cucharilla del café. Después levantó la mirada. ¿Me odias? No. Para odiarte tendría que seguir sintiendo algo. Y ya no siento nada. Asintió en silencio. No lloró, no se disculpó, no pidió explicaciones. Quizás ya entendía que no tenía sentido. Terminamos el café sin más palabras importantes y nos despedimos con un gesto breve, casi profesional. Yo regresé a casa con la cabeza despejada, con la sensación de que no habría más sobresaltos. El sábado nos sentamos con los niños en el salón. Claudia empezó la conversación, diciendo que ya no íbamos a vivir juntos, que papá y mamá seguirían siendo sus padres, que nada de lo importante para ellos cambiaría. Yo intervine para remarcar que nadie tenía la culpa de lo que pasaba, que era una decisión que ya no tenía marcha atrás, pero que íbamos a seguir cuidándolos igual. La mayor, que siempre fue más intuitiva, no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. El pequeño rompió a llorar al instante y se fue a su cuarto sin querer escuchar más. No insistimos. Claudia se quedó un rato más con la niña, yo recogí los vasos del zumo que no bebieron, y después de un rato, ella se fue. El lunes siguiente comencé a tramitar la venta del piso. No quería seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos falsos. Me busqué un sitio más pequeño, en otra zona. Con menos espacio, pero más mío. Empecé a ver a los niños en fines de semana alternos, a llevarlos al cine, a comer fuera, a hacer cosas que antes parecían rutinarias, pero que ahora se convirtieron en nuevas rutinas. Claudia se mantuvo al margen, sin interferencias, sin escenas.
Cumplía con lo pactado, y eso me bastaba. 3 meses después, la sentencia llegó. Estábamos oficialmente divorciados. No sentí nada cuando recibí el correo. Solo una confirmación de que el ciclo había terminado. Una noche, mientras veía una serie cualquiera, mi hija se me acercó, se sentó a mi lado y me dijo en voz baja que estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Me costó tragar saliva, pero solo la abracé. No necesitaba más. Ahora, cuando la gente me pregunta qué pasó, digo simplemente que las cosas se rompieron. No entro en detalles, no necesito venganza pública ni validación. Lo que tenía que pasar, ya pasó. Y yo, por fin, estoy en paz.